Acá aquí. Cuando yo tenía 10 años, el mundo tenía mi edad. Claro que ahora el mundo es muy viejo, casi irreconocible. Por algo sigue teniendo mi edad. Papi, quiero que nos cuentes cuándo has nacido y dónde. He nacido en Totora, una provincia de Cochabamba, el 20 de octubre de 1911. ¿Y qué ha dicho tu papá de lo que has nacido en el Día de la Paz? Pues siempre me decía que estábamos festejando el Día de la Paz y mi cumpleaños. Sí. De ahí que cuando viene el 20 de octubre no hay necesidad de hacer fiesta porque en San Sebastián se prenden las luces y se prenden las fiestas también. Qué temible el enigma del mundo, digo yo. Las montañas gastadas se me aparecen cuando miro por la ventana. Cuando estabas en esta foto tenías 20 años. A ver, veré la fotografía. Realmente esa era más o menos mi edad. Yo fui uno de los pioneros en mi curso para irme a la guerra del Chaco. Ya el perfil ha dejado de ser preciso. Los contornos se muestran un poco vagos. La substancia no es ya la misma, ha cambiado. A lo lejos no me miran ya las montañas, las miro yo. ¿Cuántas veces he ido a las retretas de don Adrián Patiño? Era un hombre asombroso porque tenía la virtud de componer muy frecuentemente piezas que las estrenaba en la Plaza Murillo, en las retretas de la Plaza Murillo. Ha sido discriminado cuando la cuestión de la guerra porque me parece que le hicieron la guerra para que no vaya a la guerra. Don Cayo, quisiéramos remontarnos un poquito a Totora, a los orígenes de usted. Quisiéramos saber qué lo ha impulsado a estudiar la medicina. Mi padre, que era oriundo de Cochabamba, viajó a Sucre a sus cursos de la Facultad de Derecho y en una vacación, al retornar, hizo estación en el pueblo de Totora, que en esa época era un pueblo muy pujante, lleno de avances en relación a todas las provincias del valle. Bueno, el asunto es que mi padre, al regresar a Cochabamba, llegó en la época del carnaval. Ahí conoció a la que fue mi madre, se quedó, se casó y por consiguiente dejó de estudiar e interrumpió sus estudios de Derecho, que seguramente estaba en los próximos años. ¿Por qué usted decidió estudiar medicina? Realmente yo creo que la enfermedad de mi madre, que era una persona que siempre tenía sus trastornos y que no le podían reconocer muchos clínicos, yo un día de esos dije, bueno, cuando llegue a ser más grande voy a ser médico y a ver si siendo médico llego a curar a mi madre. Eso me movió en gran forma a seguir la carrera de medicina, pero desgraciadamente cuando yo ya fui médico, al poco tiempo perdí a mi madre. Y yo salí de Totora cuando era muchacho todavía y me fui a Cochabamba. En Cochabamba estuve en la casa de un tío mío, hermano de mi padre. Al pasar por ese pueblo
de retorno a Cochabamba porque él había nacido en Cochabamba, estudiaba Derecho en Sucre y casualmente en una época de carnaval llegó a la provincia, se quedó allá porque vio una señora o señorita con quien posteriormente se casó, que fue mi madre. Cuando ya estaba en quinto curso yo fui a Cochabamba a hacer mis estudios de secundaria. Se produjo una huelga en la época del gobierno de Siles, en las postrimerías del gobierno de Siles. Y de entonces, como una anécdota, me acuerdo de lo siguiente. Era ministro de gobierno el Vizcarra, diputado por Misque, diputado de varias gestiones por Misque. Este era ministro de gobierno. Se produjo una huelga porque algún partido político ocupó el local del Colegio Bolívar y el local del Colegio Sucre. El ministro de gobierno le hizo un telegrama al señor Dorado, que era el prefecto de Cochabamba. Decía: prefecto Cochabamba, estudiantes, orden público, castígueselos, stop. Estudiantes más turbadores, apréseselos. Firmado ministro de gobierno. Lógicamente que de una forma muy elegante nos insultó y nos dijo unos turbadores. En esa época, que es la de su adolescencia, ¿qué significaba ser provinciano en la ciudad? Sí, indudablemente era una sociedad cerrada, pero de todas maneras uno se abría campo entre ellos, se abría campo a través de lo que estudiaba con ellos, a través de las inquietudes. Allá es que yo empecé a trabajar inclusive en un periódico. Yo trabajé en el Republicano como reporter y esa mi aventura, yo la llamo así, de trabajar en el periódico, era porque sencillamente quería hacer pequeñas crónicas como reportero. Buscábamos noticias en uno y otro lugar, llevábamos al periódico, las redactábamos, pasaba por el jefe de redacción y al final nos publicaban. Pero cuando tenían que pagar nos medían con una pitita. ¿Cuánto habían escrito? ¿Cuánto habíamos escrito? Y según eso para pagarnos. Pero ¿qué es lo que nos pagaban? Generalmente una entrada al cine o un pase gratuito por el tren al valle. ¿Y qué lo inclinó hacia la cirugía? Y después, ¿qué se motivó para escoger la proctología como especialidad? Todo esto influyó para que yo me dedicara a ser cirujano, y particularmente el hecho de que vino un cirujano brasilero, proctólogo, a operar a su embajador. A raíz de eso, yo, que no sabía qué especialidad tomar, aproveché esa oportunidad para dedicarme a la proctología, porque además especialistas de esa naturaleza no existían, no solo en La Paz, sino en Bolivia. Esa fue la razón por la cual me dediqué y viajé al Brasil, donde hice mis cursos en el servicio del profesor Pitanga. Pitanga Santos, que fue profesor mío, hizo la modificación de esta aguja que se llama la aguja de Pitanga Santos, y que a uno le permite, cuando introduce un anuscopio, le permite dominar perfectamente dónde va a ser la inyección, y esto particularmente para hacer el tratamiento esclerosante de las hemorroides, porque las hemorroides se las puede tratar de comienzo cuando no son muy avanzadas y no son de tercer grado, se las puede tratar por medio de la esclerosis, que es un tratamiento parecido al del frío, al de la ligadura elástica, etc. Casi una revolución en el manejo quirúrgico. Lógicamente ha sido así, porque la proctología no solamente se reducía a operar hemorroides, sino había que también investigar otras cosas. En primer lugar, dentro de ese campo entra todos los trastornos de la enfermedad de Chagas, particularmente el megacolon chagásico, que es una entidad aparte y diferente a la del megacolon de altura. Y usted sabe que la complicación frecuente es el vólvulo de la sigmoide. El recto, siendo un órgano tan sensible, invita pues a hacer cierto tipo de
de transgresiones. Es un órgano pues que se presta a muchas transgresiones de la vida normal. Hay una cantidad de homosexuales, no mucha en nuestro medio, pero de todas maneras existen. Tan es así que he tenido oportunidad de extraer cuerpos extraños del recto y ya le puedo mencionar algunos. Por ejemplo, una vez estaba dando clases a mis alumnos, mientras examinaba al paciente, ocurre que yo me puse a reír y uno de ellos me dice: doctor Rivera, ¿por qué está usted riendo? Y yo le digo: porque es primera vez en mi vida que estoy leyendo Ever Ready en las intimidades más recónditas de este individuo que examinamos. Era un homosexual que se había introducido esta linterna, que tenía a manera de glande un nabo redondo enorme. Le saqué esta linterna, lógicamente, por la vía natural. En otro caso, otro individuo que vino con dolores y con esta pequeña botella que se había introducido. Pero este caso fue mucho más difícil que el de la linterna, porque era una pelvis estrecha y tuve que, seguramente por la succión que se produjo, la botella vacía, se llegó a insertar más profundamente. A este tuvimos que sacarle haciendo una operación por vía abdominal. ¿Y cuál es la complicación más frecuente en este tipo de La pacientes? complicación más frecuente es la infección. Por ejemplo, una vez asistí a un escritor de fama mundial, Allen Ginsberg. Tenemos un recordatorio de este paciente. Al doctor Carlos, en recuerdo de mi culo enfermo. Eso lo digo así porque todo el mundo sabe que era homosexual. Ha escrito varios libros. A este hombre, por ejemplo, me lo mandó un doctor Schwartz, coloproctólogo de Santiago, con una recomendación de que lo había tratado de una blenorragia rectal, ano rectal, y lógicamente para que yo lo controle. Él era un hombre tranquilo, sabía de su inclinación y vino para que yo siguiera su tratamiento. Cuando tú fuiste a hacer tu posgrado a Estados Unidos y al Brasil, nosotros nos hemos quedado solitos, ¿no? Cuando yo me fui a Estados Unidos, porque fue a raíz de mi accidente, de la fractura de mi columna. Esa era la época del MNR. Yo me acuerdo que escuchábamos tiroteos y cosas, pero muy vagamente. ¿Cómo has vivido esa época vos? Pero entonces era tremendo al comienzo. Fue una euforia, una irrupción de toda la clase minera, inclusive particularmente con todos esos dirigentes, Mario Torres, Lechín, etc. Tenían pues un refugio que era a la bajada, un poquito más abajo de la gruta de Lourdes, no me acuerdo qué se llamaba. El Gallo de Oro. El Gallo de Oro, donde había que ir muy prevenido porque de repente un balazo te quitaba parte de tu cabello o algo por el estilo. Doctor, usted ha nacido en Totora, una provincia de Cochabamba, luego ha vivido en la ciudad de Cochabamba y más tarde en La Paz, ciudad en la que se ha afincado y con la cual yo lo identifico. ¿Qué ha significado en su vida este tránsito? Yo me acuerdo de Humberto Laredo, de Willy Córdoba, del Cacho Davis, etc., con quienes llegamos a hacer una especie de cenáculo. Algunas noches de luna nos íbamos por la Coronilla y el que más, el que menos trataba de decir algunos versos, etc. Xochapampa, un tataolanieta, Gelquesha, Tunaris Chaquimpi Puño, Xochapampa llaqtanchejqa, Icasmanta juntarisqa, llaqtanchej marisumajqa, maypita huk llaqta tiyan chay llaqtanchajman riqch'aku, mana llaki riqsikunchu haqay sumaq llaqtapiqa, kaq tukuynin runakuna kusisqalla haqaypiqa. Chaypichu qampis willaway munakuyta yacharqanki, ñuqataq qanhinallataq Xochala masiyki kani.
Y en el caso de tu amigo Romero, que murió en Santa Cruz. Habíamos hecho una promesa de no separarnos mientras dure la guerra. Y evidentemente no nos separamos. Nos destinaron en la segunda vez hacia Santa Cruz. Allá, desgraciadamente, Romero se contagió de una fiebre tifoidea que hizo crisis en sus meninges y se murió pues con una meningitis, ya evacuado en Cochabamba. Yo lo llevé cargado desde el Hospital San Juan de Dios hasta el aeropuerto. No habían vehículos, no había ni jeeps para poder transportar a la gente. Desde las 5 de la mañana hasta eso de las 7:30, 8 de la mañana, tuve que ir con Romero a mis espaldas. La muerte prácticamente nos separó. ¿Qué sentías ese momento, ¿no? Tú como médico y como hombre, como persona. Yo sufría horriblemente, querido Freddy, porque después de una batalla generalmente a las pocas horas nos llegaban los heridos y no teníamos capacidad suficiente para tenerlos en camas. Estaban frente al Pauchi, así se llama el hospital, el Pauchi, el hospital donde había una pampa, una llanura, y los soldados prácticamente heridos, malheridos, gritaban: doctor, me muero, a mí primero, agüita, agüita, etc. Entonces uno estaba siempre con el corazón desgarrado. Yo habría querido ser médico, entonces no fui médico. ¿No eras todavía médico? No fui todavía médico, fui de estudiante. La gente no sabía qué hacer. Yo me acuerdo de un coronel Quintela que tenía un miedo realmente a la guerra tan tremendo que cuando empezaron a venir los aviones paraguayos, este caballero o este soldado, lo llamaremos así, con la cabeza gacha, disparaba con su revólver hacia el cielo pensando que los impactos de su revólver iban a hacer efecto en los aviones que venían a bombardearnos todas las mañanas durante los últimos días del mes de noviembre.